adelante. No desmayes porque yo estoy contigo, dice el Señor. Así que si tiene usted su Biblia, vamos a abrirla en el libro de Josué, capítulo 1, verso 1 al 9. Si no la tiene, mire, ahí la va a poder leer. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. En el número 7, ¿se fija? ¿De qué está hablando? Está hablando de la palabra de Dios, está hablando de la Biblia, que no nos apartemos ni a diestra ni a siniestra. ¿Se fija? Porque serás prosperado en todo lo que aprendas. En todo lo que emprendas más bien. Nunca, el 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Dios añada bendición a su palabra. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Señor, gracias infinitas, Padre, por darnos la oportunidad, Padre, de poder estar aquí en esta tu casa, Padre. Gracias a estas personas, Padre, que vinieron a esta cita divina, Padre. No vinieron a otra cosa, Padre, más que para agradecerte, para bendecirte, para decirte gracias, papá, por lo que has hecho por nosotros y por lo que vas a seguir haciendo. Padre, yo pongo en tus manos este servicio, Padre. Que de mi boca salga solo bendición, Padre Santo. Ayúdame, Señor, a ser lo más claro posible, Señor. En esta mañana, Padre, yo pongo en tus manos este servicio y pongo a cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor, que puedan recibir este consejo, esta disertación, Padre Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Fíjese, aquí Josué había sido un fiel ayudante personal de Moisés. Josué siempre anduvo pegadito a Moisés. Moisés, cuando se trajo el pueblo de Israel de Egipto, él no venía con 50 gentes, con 100 gentes, no, venía con miles de gentes. Miles de gentes venían y era un solo hombre que Dios había puesto para que dirigiera el pueblo de Israel. Pero entre esos hombres había un niño, hijo de Nun, que era Josué. Josué empezó a crecer. Josué empezó a crecer y a mirar a Moisés y empezó a seguir los pasos de Moisés. Y empezó a caminar con Moisés. Empezó a aprender todo lo que Moisés le decía. Todo lo que él veía. Por eso es bien importante que nosotros hablemos menos y hagamos más las cosas. Porque se aprende más por vista que por oír. Porque la gente aprende cuando ve a otras personas. Cuando usted le da un consejo a un niño y le dice, no tomes esta cerveza, porque no es buena, porque te hace daño. Pero va usted a una fiesta y usted se sienta y se empina una cerveza. ¿Usted qué le está enseñando al niño? Se queda el niño y dice, ah, caray, ¿y ahora qué pasó? Me dice que es mala, me dice que no es buena,
pero él sí se la toma. Y lo mismo sucede con el cigarro. O sea, con el ejemplo es como enseñamos más que con las palabras. Pueden ser 1000 palabras que usted le diga a un niño, que usted le diga a alguien, pero si usted tiene un buen ejemplo, va a aprender más el niño del ejemplo que de lo que usted diga. Los niños son como esponja, como siempre lo he dicho. Lo que ellos ven, eso van a hacer. Josué había sido un fiel ayudante personal de Moisés durante los 40 años que anduvieron errantes por el desierto. Como hombre lleno del Espíritu, a él se le había nombrado sucesor de Moisés. Ahora Dios estaba llamándole a llevar a su pueblo a la tierra prometida. Cuando Moisés murió, Dios vio que había un espíritu bonito en Josué. ¿Y qué fue lo que hizo? Dijo, este es el hombre indicado para llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. ¿A cuál tierra prometida? A la que yo les prometí a ellos. Porque el pueblo de Israel duró 400 años en cautiverio en Egipto. Y Dios, por medio de Moisés, por medio de Dios, sacó al pueblo de Israel y lo llevó al desierto y anduvo 40 años en el desierto. Fíjese que esas personas anduvieron con el mismo zapato, con el mismo pantalón, con el mismo vestido, con la misma blusa. Nunca se les acabó. Nunca se tuvieron que cambiar de nada de eso. Ahí en el desierto les daba de comer, les daba de beber, les daba donde vivir, los cuidaba. Eran miles y miles de personas en el desierto. Y Dios se encargaba de que no les hiciera falta nada. La conquista de Canaán comenzó alrededor del año 1405 a.C. El liderazgo de Josué en Israel abarcó cerca de 25 años. Josué estuvo sirviéndole al Señor 25 años en el pueblo de Israel. En el libro de Josué, Dios está avanzando, llevando a cabo sus planes en el universo. Todo el libro de Josué nos habla de eso, cómo Dios va cambiando las cosas. El mover de Dios significa que nosotros debemos movernos juntamente con Él. Muchas veces nosotros decimos, ya me cansé de venir a la iglesia, ya me cansé de ir al estudio bíblico, ya me cansé de servir, ya no quiero seguir haciendo esto, quiero darme un año sabático, ya no quiero ir a la iglesia. ¿Sabe qué hace Dios cuando usted le habla de esa manera? Dios detiene todas las bendiciones. Si Dios pensaba darle un buen trabajo, si Dios pensaba darle una buena casa, si Dios pensaba darle un buen carro, por lo que usted ha orado por muchos años, todo eso se queda detenido. Y usted puede preguntar, ¿entonces me voy a morir? No, usted no se va a morir. Usted sigue viviendo por gracia, por gracia, por gracia. Usted va a vivir por la gracia, pero usted no va a gozar de las bendiciones de Dios que tiene para usted. ¿Por qué no lo va a gozar? Porque usted se detuvo. Usted ya no quiso seguir caminando con el Señor. Usted detuvo la bendición. Cuando uno hace esas cosas de decir, no, reniega de Dios, lo cuestiona a Dios, lo único que está haciendo uno, deteniendo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Si tú estabas orando por un buen trabajo, por una buena casa, pero de repente suceden cosas en el andar diario, te metes en problemas y ya no quieres seguir, frenas la bendición de Dios. Quizás Dios en ese momento ya te iba a dar el carro, te iba a dar la casa y te iba a dar el buen trabajo. Pero por tu desobediencia y por tu falta de entendimiento, de seguir con el Señor caminando, detuviste toda la bendición. Y mucha gente cristiana de años 30, 40, 50 años sigue viviendo en la misma situación y todavía dicen, yo soy cristiano. Pero verdaderamente ¿son cristianos? Habría que averiguarlo. Si no nos estamos moviendo hacia adelante, entonces no estamos con Él. La misma Biblia dice que el ángel de Jehová va enfrente de nosotros. Cuando nosotros nos pasamos y nos convertimos y recibimos al Señor como nuestro Salvador,
inmediatamente se activa ese ángel y el ángel va enfrente de nosotros. ¿Qué va haciendo el ángel enfrente de nosotros? Nos va limpiando el camino, nos va limpiando el camino, nos va limpiando que no nos estorbe nada, que nadie nos tropiece, que nadie se mete enfrente de nosotros. Él va con la espada tumbando por aquí, tumbando por allá. Por eso dice, no mires ni a diestra ni a siniestra. ¿Por qué? Tienes que poner tu mirada en Jesús, poner tu mirada en el ángel de Jehová. Porque cuando tú te desvías o te vas de lado, el ángel no va a decir, el hermano Mario no se quedó atrás, lo voy a esperar. No, el ángel de Jehová no espera. Él sigue caminando, sigue caminando, sigue caminando. Y cuesta trabajo para que vuelvas a retomar otra vez. Porque te tienes que devolver a lo rudimentario, a donde empezaste, para poder otra vez empezar a caminar en los caminos del Señor. Dios le dijo a Josué, levántate y pasa el Jordán. Estas palabras eran una orden de parte de Dios que le decía, camina, ve hacia adelante. Cuando Josué estaba temeroso, se imagina un jovencito. Ya Moisés se murió de muchos años, pero de 100 y tantos años se murió Moisés. Pero Josué estaba jovencito. Es más, el pueblo de Israel no le creía a Josué. No le creía. El pueblo de Israel se sentía que ya había perdido todo, que iban a morir en el desierto, porque el líder de ellos había muerto. El líder de ellos ya no los iba comandando. Y se sentían tristes, se sentían que ya no lo iban a hacer, porque Josué era un jovencito, no le creían nada. El pueblo de Israel se sentía que ya todo había terminado para ellos, porque su líder había muerto. Se les olvidaba que Dios era su proveedor. ¿Se fija qué importante es que cuando venimos a la iglesia no pongamos en la mirada en el pastor, en el diácono, en el servidor, en el hermano, porque ora bonito, porque ora bien bonito, porque predica bien bonito? No. Al venir a la iglesia nuestra mirada tiene que ser puesta en Jesucristo, porque Jesucristo fue el que lo colgaron en la cruz para que tú y yo fuéramos salvos. Ningún hombre aquí en el mundo es capaz de haber hecho lo que hizo Él. Entonces nuestra mirada tiene que ser puesta en Dios. Cada vez que venimos a la iglesia debe de ser, mire, todos los que estamos aquí somos pecadores, nos equivocamos, no somos perfectos. El único perfecto es Jesucristo. El único que pagó por ti, por tus enfermedades, por tu salvación, fue Él. No la pagué yo, no la pagó ningún hermano. Entonces, la mirada de nosotros, ¿en quién tiene que estar? En Jesucristo. Tenemos que mirarlo a Él. Por eso mucha gente no aguanta en las iglesias porque no pone su mirada en Jesús. Si se equivoca un hermano o se equivoca otro, le echan la culpa a la iglesia. Pero la iglesia no tiene la culpa. Es el hermano que anda trastabillando, que no lee la palabra, que tiene un pie allá y un pie acá. Entonces hace tropezar a mucha gente. Pero entonces nosotros lo que tenemos que hacer es leer la palabra, porque leyendo la Biblia es como nadie nos va a sacar de donde Dios nos ha puesto. Nadie. Hoy nos encontramos en una situación igual que el pueblo de Israel después de la muerte de Moisés. Mire qué pasó el 2020 cuando vino la pandemia. Todos estábamos asustados, todos. Y no digamos, no, yo no me asusté. Sí, todos estábamos asustados. Es más, muchos cristianos pensábamos que ya era el fin del mundo. Que ya las cosas ya venían, ya se iba a acabar el mundo. Ya la segunda venida del Señor ya estaba cerca. Ya teníamos que prepararnos. De repente se cerraron todas las iglesias. Se cerró todo, el mundo quedó paralizado. Fíjese lo que puede hacer. Pero los entendidos que leen la palabra, que están en los caminos del Señor, pueden entender que todo lo que sucedió fue obra de Dios. Dios lo permitió. Porque Dios tiene la voluntad permisiva. Este mundo no se mueve ni la hoja de un árbol, sino es porque Dios lo permite. Nosotros aquí no estamos por casualidad.
Es porque Dios lo permitió. Es porque este es tu tiempo. Es porque este es tu día. En esta mañana Dios dijo, hoy vas a ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios permite las cosas. Aquí nada se mueve. Dios es el dueño de lo malo, de lo bueno, de lo regular, de todo. De todo es dueño Dios. De todo. Tú podrás decir, bueno, puso un gobernador, un presidente malo. Dios lo permitió. ¿Por qué permite las cosas Dios? Para que nosotros, los hijos de Dios, Él nos quiere enseñar algo con eso. El 2020, el 2019, ¿qué hacíamos? Unos venían a la iglesia, otros no venían. Las iglesias se llevaban vacías. El domingo es el día del Señor. El domingo toda la gente, toda la gente que respire en este mundo tiene que estar en la iglesia. Dándole gracias a Dios, ¿por qué? Porque me dio una semana de trabajo, no me pasó ningún accidente. Pero ¿qué hacíamos el 2019? El 2018, el 2017. No voy a ir a la iglesia ahora porque tengo cosas que hacer. Claro, hay excusas que el Señor las entiende. Y mucha de la gente dice, no voy a la iglesia, al cabo que el Señor conoce mi corazón. Mentira del diablo. Si tú le pides a Dios en oración, le dices, Señor, este día es tuyo. No, pero que mi patrón, él no conoce al Señor, sí, pero Dios sí conoce a tu patrón. Y Dios puede mover a tu patrón. Dios manda en la mente de tu patrón. Y tu patrón puede hacer lo que Dios puede hacer lo que tú le pidas que haga con tu patrón. Pero siempre y cuando vivas en comunión con Dios, busques la presencia de Dios a diario. Dios cambia las situaciones. Todo lo que sucedió el 2020 es porque Dios dijo, ya me cansé de que mis hijos, de que la gente, yo les ponga iglesias, les ponga profetas, les ponga pastores, les ponga evangelistas y no van a la iglesia. Ahora mucha gente dice, bueno, pero la iglesia somos nosotros. Sí, la iglesia somos nosotros, pero la palabra también dice que nos tenemos que reunir todos en comunión. Por cualquier problema que se nos presenta, ya no queremos seguir, empezamos a renegar y a cuestionar las cosas de Dios. Muchas de las veces nosotros no queremos seguir adelante, no queremos seguir viniendo a la iglesia, no queremos seguir trabajando, dejamos de ir a ver a un familiar porque por X causa, por X problema. Y no venir a la iglesia, empezamos a cuestionar a Dios, empezamos a renegar de Dios. Porque Dios no nos cumplió lo que le pedimos. Veamos cómo quiere que avancemos. Vamos al verso 1 y 2 de Josué. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues, levántate y pasa este Jordán, y tú y este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Para Josué y para el pueblo de Israel se mantuvo la posesión de la tierra prometida por la fe en Dios, expresada en obediencia a su palabra y en la guerra contra los enemigos de Dios. Para el creyente bajo el nuevo pacto, la posesión de la salvación y las bendiciones de Dios se mantienen por una fe en Cristo Jesús, que se ve en la obediencia a su palabra y en la lucha en contra del pecado, la carne y Satanás. Yo creo que todos los que estamos aquí, incluyéndome a mí también, a varios nos cuesta leer la palabra. Pero no debe de ser así. No debe de ser así. La Biblia la debemos de leer. Cuando usted compra un televisor, cuando usted compra cualquier cosa que usted compre eléctrica, viene con un manual, ¿verdad? Ese manual hay que leerlo para conocer, para saber qué es lo que voy a hacer. La Biblia es igual. La gente muchas veces cuando se va a aliviar, alguna persona que va a tener un bebé o algo, dice, ese bebé, dice, ya vino con la torta debajo del brazo. Deberían de decir, ya viene con la Biblia, porque la Biblia es el manual de cada uno de nosotros. La Biblia aquí nos enseña toda
clase de enseñanza. Desde Génesis hasta Apocalipsis nos enseña todo. Así que en lugar de decir, este niño trae una torta en el brazo, mejor digan, este niño trae una Biblia en la mano. Para poder criar a este niño, tenemos que leer el manual que nos dejó Dios. ¿Se imagina si todos hiciéramos esto? Voy a leer la Biblia para poder criar a mi hijo en este mundo. Para que mi hijo no se golpee, para que mi hijo no ande en pandillas, para que mi hijo no tome, para que mi hijo no fume, para que mi hijo sea un hombre de bien. Qué bonito sería, ¿verdad? Lo mismo podría hacer, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que si mi pueblo se humillara, dice. ¿Se imagina? Segunda de Crónicas 7:14. Si todos los que vivimos en este mundo hiciéramos lo que hizo el pueblo de Israel cuando se cansó de vivir 400 años de esclavitud, ¿usted cree que nosotros no vivimos esclavizados en este país? Vivimos esclavizados, pero tenemos la solución aquí en la palabra. Si mi pueblo se humillara, si todas las iglesias nos uniéramos y un día, no un día, una hora, media hora, que se pusieran de acuerdo, como se puso el pueblo de Israel, y nos arrodilláramos y le pidiéramos perdón a Dios, este mundo sería otra cosa. Pero ¿qué hacemos? Cada quien jala, como dice el dicho, para su propio molino. Cada quien jala para su propia conveniencia. Cada quien agarra la hora que mejor le parece. Y seguimos donde mismo. Pero así es la vida del cristiano. Hay que seguir luchando, hay que seguir trabajando. No porque el resto del mundo no lo hace, no lo vamos a hacer nosotros. Nosotros individualmente lo tenemos que hacer. Y seguir pidiendo, seguir pidiendo. ¿Por qué nuestros hijos están bien? Porque papá y mamá están de rodillas, pidiéndole, Señor, sálvalos, Señor, cúbrelos. Cuando papá y mamá se arrodillan, los papás cubren a los niños, ponen una cobertura celestial en cada muchacho, en cada muchacha. ¿Dónde nos quedamos? Necesitamos avanzar a pesar de las circunstancias. Las circunstancias humanas cambian constantemente. Israel había sufrido la pérdida de su líder Moisés. Tanto Josué como todo el pueblo de Israel habían experimentado una estabilidad bajo el liderazgo de Moisés, pero las circunstancias habían cambiado después de la muerte de Moisés. El pueblo de Israel estaba muy cómodo porque tenía un líder que ese líder platicaba con el Señor, seguía las órdenes del Señor. Ellos no tenían que preocuparse por comer, por qué iban a comer, por qué iban a beber, porque sabían que Moisés iba a proveer todo, porque Moisés platicaba con el Señor. Hemos pasado por momentos que han puesto en evidencia nuestras emociones, nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Todo lo que pasó el 2020, el año pasado, todos pasamos momentos muy duros. Unos se quedaron sin trabajo. Otros se tuvieron que encerrar en casa. Pero fíjese, ¿por qué Dios puso todo eso? ¿Por qué permitió Dios? Porque las familias estaban desunidas. La forma que Dios usó la pandemia fue todos encerraditos en casa. Papá, mamá, hijos. Pero el que es entendido, entendió lo que Dios quiso decirle al mundo. Tu familia es disfuncional. En tu familia hay problemas. Necesito mandar esta pandemia, esta enfermedad, para que todos encerrarlos en su casa. El que es entendido, ¿sabe lo que hizo? Ok, ahora como no convivo con mi esposa, no convivo con mis hijos, ahora obligatoriamente tengo que convivir con ellos. Pero el que es entendido, agarra la palabra de Dios y empieza a hacer un estudio bíblico en su casa. Empieza a leer el manual. Empieza a leer la Biblia poquito a poquito. Le empieza a enseñar a sus hijos. Empieza a ver comunión con ellos. Yo no sabía que tú sabías esto.
Yo no te conocía cómo pensabas. Porque muchos papás no conocen cómo piensan los hijos. Porque lo único que saben es trabajar, 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 trabajar. Y es bueno trabajar, porque este país hay que trabajar para pagar biles. Pero debe de haber un tiempo para los papás, para que lo dediquen a sus hijos. Entonces, mire, a mí no me enseñaron, pero los que son padres jóvenes y los que apenas van a ser familia, el futuro de tus hijos va a depender de ti. El futuro de tus hijos va a depender de los papás. Cómo mamá cría al hijo y cómo papá le enseña al hijo. Así de sencillo. Así de sencillo. De ti depende que tu hijo sea un triunfador o sea un vago. Así de sencillo. Como tú le enseñes, como él vea cómo tú te conduces, así va a ser tu hijo. Va a ser como una copia. Es posible que todavía experimentemos ciertas inquietudes, un poco de dudas e inseguridad, pero Dios desea que no nos detengamos en nuestro caminar, que avancemos, continuemos y que pongamos nuestra mirada en Jesucristo. Pueden venir muchos problemas y van a venir muchos problemas. Todavía no se acaban los problemas. Los problemas se van a acabar cuando nos pongan en un ataúd y nos entierren 6 pies bajo tierra. Ahí se acabaron los problemas. Pero mientras estemos en este mundo, seamos cristianos, no seamos cristianos, de todas maneras vamos a tener problemas. Pero la única ventaja es que tenemos un Dios grande y poderoso que nos puede sacar adelante. Que necesitamos buscarlo. Para poder tener una familia victoriosa, hay que buscar a Dios. Mira, si los hijos no vienen a la iglesia, algún día Dios los va a traer. Pero lo importante es que los papás, el sacerdote de la casa, que es el hombre, dé el primer paso fuera de la puerta de su casa y diga, nos vamos a la iglesia. Yo no voy a ir, ok, si son mayores de edad, tú no los puedes exigir que vayan a la iglesia. Pero cuando están chiquitos, tú eres el Superman de tu hijo. Tú puedes invitarlo y llevarlo donde tú quieras. Porque eres el Superman, el Batman de tu hijo. Eres el hombre más fuerte, eres el hombre más grandote. Eres en lo que confía tu hijo. O sea que desde chiquito, si tú lo enseñas a venir a la iglesia, a tenerle temor a Dios, amar a Dios, ese niño, créemelo, que cuando esté grande, aunque tú no vengas, él va a venir a la iglesia. Porque en su mente ya lo tiene. Así lo programaste. Y la iglesia no es mala. Los que somos malos somos nosotros. Necesitamos avanzar apoyados en las promesas del Señor. Vamos al verso 3 de Josué. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Yo cuando recién me convertí, yo me acuerdo que todos decían, ¿quieres un carro? Sí, ve al dealer y quítate el zapato y ponlo ahí. Y Señor, en tu palabra dice que todo lo que pisare la planta de mis pies va a ser mío, Señor. Y yo decía, esta gente está más loca que dicen, ¿qué es eso? Y fíjense que con el tiempo lo empecé a aprender. Y cuando yo oraba y el Señor me decía, ve y quítate el zapato y camina sobre lo que tú quieres, pues así lo hacía. Y mire que Dios en su infinita misericordia, Él cumplía. Porque Dios así es. Dios cumple lo que Él dice. Dios no miente. Josué necesitaba escuchar que el Dios que le estaba pidiendo que avanzara era el mismo Dios que había estado con sus antepasados y que no había cambiado y que continuaba manifestándose a su pueblo y que quería seguir con sus planes de llevarlos a la tierra prometida. Josué tenía cierta duda, porque ¿sabe qué pasa? Que a Josué no le creían. Como estaba muy jovencito, a él no le creían. No creían que podía con el paquete de llevar a ese pueblo de miles de gentes. Y Josué siempre estuvo esperando que Dios le contestara, que Dios le dijera algo.
Josué quería saber que el poder y la misericordia de Dios que había tenido desde Egipto estaría también con ellos. Josué quería que Dios le dijera, no te preocupes, yo voy a estar contigo, pero él quería oír al Señor. La tierra que iba a tomar Josué era un regalo de Dios para el pueblo de Israel. Vamos al verso 4. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Eso le dijo Dios a Josué. Dios había hecho un pacto con su pueblo de darles una tierra para que vivieran en ella por siempre. Y sabe que ahora la tierra prometida es la que está más en guerra ahora. Todo el tiempo están en guerra. Todo el tiempo. Están peleando por esa tierra. Todo el tiempo. Dios había hecho un pacto con darles una tierra para que vivieran en ella por siempre. De modo que no había nada que pudiera detener a Dios en el cumplimiento de sus promesas. Aún la muerte de Moisés, Dios iba a cumplir. Dios iba a cumplir porque Moisés murió y él se lo llevó al cielo, pero Dios ya tenía preparado a otra persona. Mire, esta iglesia, el día que yo no esté aquí, Dios va a mandar a alguien más. Porque el ministerio y la obra no se termina porque un hombre la empieza. Es mala onda que los que están enfrente de una obra crean que ellos son los dueños. La iglesia es del Señor. La iglesia la puso. Y si el Señor le place, la quita. Y al que esté enfrente de un solo, mires, lo enferma y te me vas de aquí. ¿Por qué? Porque te voy a llevar. Vámonos. Porque atrás de ti ya viene otro. La iglesia tiene que seguir. Templo Cristiano de Restauración Familiar no es de Mario Gómez, no es de Alicia Gómez, no es de todos los que están ayudándome con la obra, no es. La obra es del Señor. La obra es del Señor. Si el Señor le plació ponerme aquí, es porque quizás hay gente mejor, mucho mejor que yo, que sabe más. Pero el Señor quiso que estuviera aquí. Así que tenemos que respetar lo que dice el Señor. El Señor en su bendita gracia y misericordia le plació que estuviera aquí. Pero la obra no es mía, la obra es del Señor. El Señor dice en su palabra que Él ha de traer a la iglesia los que han de ser salvos. O sea, las personas que van a venir a la iglesia es porque el Señor las trae. No es porque yo estoy aquí o porque fulano está acá, no. O porque ahora va a haber un cantante, porque ahora va a haber un invitado. No. El Señor los trae. Dios le ofrece su poder y ayuda para seguir adelante. ¿A quién? A Josué. En el verso 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Antes de yo empezar esta obra, de que el Señor me enviara, yo leía este versículo y yo le decía al Señor, le decía, como estuviste con Moisés, Señor, esté conmigo también. Por tu bendita misericordia. Esto de ser pastor es tremendo. Yo conviví muchos años con un pastor y la cosa era bien dura. Y yo no quería. Pero Señor, si tú me enviaste, así como estuviste con Moisés, está conmigo también, Señor. Por favor, le decía, yo te suplico, le decía, no me dejes. Solo no voy a poder. Asimismo es el compromiso de Dios con todos los creyentes en las luchas por su fe. La constante presencia de Dios con los creyentes es ahora una realidad por medio de su Hijo y el don del Espíritu Santo. Fíjese, ahora ya tenemos a Jesucristo, pero antes el pueblo de Israel tenía que ir a Moisés para que Moisés lo guiara. Y Moisés se iba al desierto y hablaba con el Señor. Ahora tú y yo tenemos acceso libre a hablar con el Señor.
Ahora ya no necesitamos a un profeta, a alguien que venga y nos diga lo que tenemos que hacer. Algún profeta que venga o hermano, necesito una oración, necesito una necesidad. No, con el solo hecho de que tú llegues a tu casa y te hinques, te prostres de rodillas ahí y le pidas, Señor, necesito esto. Tenemos acceso libre al Padre. ¿Por qué? Porque Él pagó por todo eso. A Él lo crucificaron por todo eso. Y antes el pueblo de Israel tenía que ir primero con Moisés. Aunque Dios le había dado la tierra, ellos tenían que sacar a los enemigos que estaban en ella. Ellos tenían que pelear. El Señor les recuerda que podían contar con el mismo Dios Todopoderoso que los había sacado de Egipto. O sea, usted puede decir, bueno, ¿por qué los mandó a la guerra al pueblo de Israel? ¿Por qué los preparó? Porque en el pueblo de Israel no había, el único que sabía cómo tomar un arma era Moisés. Y Moisés enseñó a Josué. Y Josué empezó a hacer su ejército dentro del pueblo de Israel. Porque ellos salieron de Egipto, pero salieron sin armas. Egipto tenía un ejército poderosísimo, pero ellos eran esclavos. Ellos no tenían derecho a tener un arma. Entonces, cuando se vieron en el desierto, les dijo el Señor, les voy a dar la tierra prometida, pero primeramente se van a preparar, porque yo ya se las di, pero ustedes tienen que sacar a los que estén dentro de esa tierra. Había que sacarlos, y eran gente preparada, era un ejército grande que había. En cada ciudad donde iban, en cada pueblo donde iban, había guerreros. Así que hay que pelear. Ahora, si Dios te dice, cuando Él estuvo en la cruz, Él pagó, dice, por nuestras enfermedades. ¿Por qué tenemos que pelear nosotros? ¿Por nuestra sanidad? Por nuestra sanidad tenemos que pelear. Porque a veces caemos enfermos y nos quedamos callados. Si mi hijo está en las drogas, Dios va a estar contigo. ¿Dónde va a estar Dios? Cuando tú te postres de rodillas y estés orando. Cuando tú te sacrifiques. Es cuando Dios va a estar con nosotros. Si estás enfermo, pelea por tu sanidad. ¿Cómo vas a pelear por tu sanidad? Padre, si por tus llagas fui sanado, quiero ser sano. O cuando tú vas a orar por un enfermo, igualmente, oras por él. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos esta persona sana por tus llagas. En Isaías 53, lees Isaías 53, por tus llagas fuimos sanados. Nosotros, como estamos aquí, Dios nos da todo, pero tenemos que pelear por lo que queremos. De igual manera, nosotros hoy debemos recordar que Dios es poderoso para ayudarnos a caminar en la nueva experiencia que se nos avecina, la nueva normalidad. Entre comillas, tenemos que andar todos, mire, cubiertitos. Es la nueva normalidad. ¿Se imagina? Entra a un banco, el 2019, entra uno con una capuchita así. No, hombre, le llueven las pistolas por todos lados. Dice, este es un asaltante. Pero ahora te llueven la pistola porque no te pones la máscara. Pero es la nueva normalidad. Tenemos que empezar a vivir con esa nueva normalidad. Pero la solución la tiene Dios. Mire, ya están abriendo en todas partes. Se están vacunando mucha gente. Mucha gente se está vacunando. Mucha gente no se quiere vacunar. No sé por qué, pero hay que vacunarse. Hay que vacunarse para empezar a vivir la nueva normalidad. Empezar a vivir otra nueva vida. Pero como le digo, los que son entendidos entienden que esto lo permitió Dios. Entonces, al permitirlo Dios, uno debe de preguntarse y decir, ¿qué estuve haciendo mal el 2019, el 2018, el 2017? ¿Qué estuve haciendo mal, Señor? Ayúdame a entender todo esto. Porque yo quiero servirte, yo quiero seguir en tu iglesia, yo quiero seguir tu camino, yo quiero que mis hijos sean prósperos, yo quiero que mis hijos sean buenos hombres, sean buenas mujeres, que se casen bien, que vivan felices. ¿Qué debo hacer? Y créemelo,
que el Señor, por medio de su palabra, que es la Biblia, te va a enseñar cómo dirigirte a lo que tienes que hacer. Necesitamos confiar en su poder para poder enfrentar críticas, murmuraciones y otras cosas que pudiera desanimarnos y detenernos en nuestro esfuerzo de glorificar a Dios. Necesitamos confiar en Dios, que estará con nosotros cada día, cada hora y cada minuto. Será a través de la oración y el estudio de la palabra como podremos experimentar la presencia de Dios. Si usted no lee la Biblia y usted no ora, usted olvídese que va a sentir la presencia de Dios. Usted puede venir a la iglesia, levanta las manos, empieza a cantar y empiezan a salirle las lágrimas. ¿Por qué? Porque está sintiendo la presencia de Dios. Por eso es importante que cuando usted venga a la iglesia, usted al entrar a la puerta, usted trae un costal de problemas, venga rapidito y literalmente ¡puf!, déjelos ahí en el altar y dígale: Señor, aquí están mis problemas, porque este día, esta hora yo vengo a alabarte, vengo a bendecirte, vengo a decirte: gracias, papá, por esta semana de trabajo. Gracias, Señor, porque esta semana pude trabajar, pude llevar un cheque a casa, mi familia está bien, mi familia está sana, no está en el hospital. Mi familia está viviendo bien, tiene que comer, tiene un techo donde cubrirse del frío, del calor. Tengo un carro en que moverme. Hay tantas cosas por qué agradecerle a Dios. Y en lugar mucha gente de venirse a la iglesia, ¿qué hace? Se va a pasear, se va a una invitación de fiesta, una carne asada. Mire, primeramente, usted que es entendido y usted que está aquí, que ha entendido, mire, primeramente, venir a la casa de Dios. Son 2 horas nada más, menos de 2 horas. Venir a la casa de Dios, participar en la alabanza, en la predicación, e irse. Y créame lo que usted se va a ir bien a gusto, bien descansadito. ¿Por qué? Porque usted ya vino a cumplir con papá. Usted vino a la reunión, a una reunión celestial. Usted vino a decirle: mire, usted cuando va a una piñata, usted va y visita, ¿verdad? Cuando va a una piñata, ¿a quién primero busca usted? Al que va a cumplir año, ¿verdad? ¿Para qué? Para darle un regalo, ¿verdad? Entonces, cuando usted viene a la iglesia, ¿a quién viene a buscar? ¿A quién celebramos cada domingo? A Jesucristo. ¿Qué regalo le trae usted? Manos levantadas y empezarle a cantar. Eso es todo. Dice la palabra de Dios que Dios se pasea en la alabanza. Se pasea dentro de su pueblo. Cuando usted está alabando así, pero Dios sabe que usted vino y dejó todos sus problemas aquí, Dios los empieza a solucionar. ¿Por qué? Porque mi hijo está ocupado alabándome a mí, cantándome a mí, dándome gracias. Pero si usted no viene a la iglesia, no trae sus problemas, no le alaba a Dios, no le da gracias, créanme lo que usted el lunes amanece bien cansado, hasta peor. Porque sigue pensando en lo mismo, en los problemas, en que si no trabajo ahora, no voy a pagar esto, no voy a pagar lo otro, no voy a pagar acá. Híjole, la renta ahí viene, ¿cómo le voy a hacer? Confiar en Dios, confiar en Dios, confiar en Dios. Confiar en Dios todo el tiempo, todo el tiempo. Mire, yo le puedo decir muchas cosas buenas que me han pasado y que Dios ha permitido. Porque Dios a mí me sacó de lo peor que estaba. Si no hubiera sido por Dios, quién sabe qué hubiera sido de mi vida. Nunca me imaginé yo estar aquí. Nunca. Pero Dios es bueno. Lo bueno es que sigas en el camino de Dios y esperar en Dios. Esperar en Dios, que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y lo único que podemos hacer es orarle a Dios, leer su palabra, conocer su palabra, meditar en la palabra y meditar en lo que Él nos dice. Necesitamos avanzar dando todo lo que esté a nuestro alcance. Vamos al verso 6 y 9. Mire lo que le dice a Dios a Josué. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres y que la daría a ellos. El 7, solamente dice, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas
que emprendas. Usted quiere un negocio, usted quiere que sus hijos caminen bien, no se aparte de la Biblia. Para que todo te salga bien. ¿Quién está hablando? El Señor le está hablando a Moisés. A Josué. El 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Se fija que no dice, nomás si oras por esto te va a salir bien. No, dice, todo te saldrá bien. El 9. Con eso él le remacha lo que le está diciendo a Josué. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Se fija? Donde quiera que vayas, donde quiera que tú te metas, Dios va contigo. No se vaya a meter en una cantina, pues, porque el Espíritu Santo va a decir, aquí te espero, a ver cómo te vaya adentro. Hace mucho oí, tenemos tiempo, hace mucho oí una que me la contaron y me dijeron, cuando me la contaron, cómo me reí, porque dice que andaban dos pastores y uno le dijo, pasaron por ahí y le dijo, hermano, dice, uno era evangelista y el otro era pastor. Dice, hermano, dice, mire, dice, en esa cantina, dice, vamos a evangelizar allá adentro. Le dice el evangelista. y le dice el pastor, hermano, ¿cómo? ¿A una cantina? Sí, dice, vamos a evangelizar allá adentro. No, acuérdese lo que dice la palabra de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Dice huir al diablo, algo así, ¿verdad? Huir al diablo, dice. Y luego le dice el evangelista, oiga, le dice, pero ¿cómo evangelizar? Dice, si Dios no nos permite que entremos. A lo contrario, él nos dice en la palabra que al diablo le tenemos que huir. ¿Cómo vamos a entrar ahí? Dice, usted anímese, dice. Y mire, ya estando adentro, dice. Mire, al cabo que lo que es pecado, dice, es emborracharse. Nos tomamos una, dice. ¿Imagina? ¿Está bien o está mal? O sea, ¿cómo es posible que vaya a entrar? Por eso les digo, no vaya a entrar a una cantina porque el Espíritu no va a estar con usted. El Espíritu de Dios no va a estar con usted. Josué y el pueblo de Israel tenían que comprometerse a obedecer la palabra escrita de Dios. En ese tiempo, Moisés había dejado escrito nada más los 5 libros de la ley. Y de eso se trata, que decía que obedecer la palabra escrita de Dios. Moisés solo había escrito los primeros 5 libros de la ley, que son Génesis, Éxodo, Levítico y Deuteronomio. Fíjese, ahora nosotros tenemos toda la Biblia. Tenemos el Viejo y el Nuevo Testamento. Y en ese tiempo, lo único que podía agarrar, de tomarse de la mano Josué, era de los 5 libros que había escrito Moisés, inspirados por Dios. Dios le había dictado todo eso y él los había escrito. Era lo único que él tenía. Porque después Josué escribió el libro de Josué. Pero Josué escribió lo que Dios le había dado en esos 20 y tantos años que estuvo con el pueblo de Israel. Por eso fue que escribió el libro de Josué. Meditar significa hablar consigo mismo mientras se piensa. Por eso es importante que meditemos en la palabra. Los que conocen y siguen la palabra y la ley de Dios tendrán prosperidad y éxito por cuanto poseen la sabiduría para vivir justamente y alcanzar el propósito de Dios para la vida de ellos. Los requisitos para la prosperidad y el éxito son: número 1, ser valiente, esforzado y responsable. Número 2, hacer de la palabra de Dios la guía para todas nuestras necesidades. 3,
Estudiar diariamente la palabra de Dios y meditar en ella. 4. Buscar la presencia de Dios durante toda la vida. La presencia de Dios y su mano poderosa no incluyen al pueblo de su responsabilidad. O sea, nosotros podemos tener la presencia de Dios, pero cada quien hace lo que mejor le parezca. ¿Por qué hacemos nosotros a veces cosas que no le agrada a Dios? Porque Dios nos dio el libre albedrío. El libre albedrío es hacer lo que a nosotros nos plazca. Si queremos o no queremos, hacemos las cosas. Porque Dios respeta lo que cada uno de nosotros pensamos. Las consecuencias, Dios nos perdona, pero las consecuencias de nuestros errores y no hacerle caso a Él, las pagamos nosotros. Dios ya le había entregado a los enemigos de Israel en sus manos, pero el pueblo de Israel tenía que pelear, esforzándose y pensando cómo los van a vencer. En el verso, vamos a Josué capítulo 10, verso 8. Y Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo les he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Aun cuando Israel había cometido un error al celebrar un pacto con los gabaonitas, Dios ayudó a su pueblo defendiéndoles. ¿Qué pasó con los gabaonitas? Se fingieron embajadores para llegar al pueblo de Israel, tomaron provisiones de parte de ellos y no consultaron a Jehová. Josué hizo alianza con ellos y les perdonó la vida. Ese fue el error que cometió Josué. ¿Por qué cometió el error? Porque no le preguntó a Dios. Cuando llegaron los gabaonitas, ellos eran contrarios a ellos tenían un ejército, y cuando llegaron a ellos, en lugar de verlos aniquilado, porque la ley ahí en el pueblo de Israel era que ninguno que viniera, ningún forastero que viniera podía juntarse con ellos. Todo el que llegara había que cortarle la cabeza. Entonces, ¿qué pasó con Josué? Vinieron y le hablaron bonito, lo engañaron y se metieron entre el pueblo de Israel. Y ese fue el error que cometió, porque Josué lo que debía haber dicho, o lo que debía haber hecho antes de eso, debería de haber ido a preguntarle al Señor y decirle: vienen estas personas, ¿qué hago? Preguntarle qué va a hacer. Y nosotros muchas veces hacemos lo mismo. Dios no nos manda a hacer algo. Si estos pastores le hubieran preguntado al Señor: Señor, ¿nos permites entrar a esa cantina? Yo le aseguro que Dios le hubiera dicho que no. Pero ellos iban con otra intención, no sé qué intenciones serían. Así que tenemos que tener mucho cuidado a dónde nos metemos y con quién andamos. Y si vamos a hacer algo, primeramente preguntarle a Dios si Dios está de acuerdo con lo que vamos a hacer. Dios usa con frecuencia los fracasos que hacen que los creyentes no se den cuenta de la perfecta voluntad de Dios para sus hijos. ¿Se fija? De nuestros fracasos Dios los usa para que tarde que temprano entendamos, que nos sirvan de experiencia. Muchos creemos que como Dios ha peleado por nosotros, no hay nada que hacer, pero estamos equivocados. Porque mucha gente dice: bueno, si Dios ya estuvo en la cruz, ya pagó por nuestras enfermedades, le pegaron latigazos, le hicieron lo escupieron, le hicieron cuanta cosa quisieron, ¿por qué tengo que hacerlo yo si Él ya hizo? Él dice que pagó por todas nuestras enfermedades. ¿Por qué tengo que luchar yo? ¿Por qué tengo que hacer las cosas? Dios quiere que peleemos la buena batalla. No quiere Dios que nos agarremos a trancazos con la gente, sino que mire, vamos a 1 de Timoteo 6, capítulo 6, verso 11. La palabra es muy clara ahí. Por eso necesitamos leer la palabra, conocer la palabra. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Pablo considera la vida cristiana como una lucha intensa que requiere perseverar en la fidelidad a Cristo y a pelear con los enemigos del evangelio. Pero recuerda esto, que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Y vamos a Efesios 6:12. Mire lo que dice Efesios: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea que nuestra lucha no es cuerpo a cuerpo,
sino Dios nos está llamando a que oremos, intercedamos por ellos. A todos los creyentes se nos manda a defender el evangelio en cualquier parte que Dios nos haya puesto, pero no defenderlo con pegarles a la gente o con, muchas de las veces yo conozco gente que se pone a evangelizar y se pone a discutir. Y la palabra de Dios no es para discutir, no es para contienda, es para leérselas, es para evangelizar. Con el solo hecho de que tú le digas una palabra, esa semilla ya se sembró en el corazón ese. Nosotros no tenemos que discutir con nadie. Simple y sencillamente retirarnos y dejar que Dios haga la obra en cada uno de ellos. Salmo 127:1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Solo aquello que proviene de Dios y tiene su bendición es verdaderamente valioso en la vida. Por el contrario, si Dios no está en la vida del creyente, en las actividades, en las metas de la familia, entonces todo es en vano y terminará en frustración y desengaño. Si Dios no está en los planes de nosotros, vamos a terminar frustrados. Hay mucha gente que no conoce a Dios en el mundo, está frustrada, porque nada le sale bien, porque empieza algo y nada le sale bien. Dice, luego dice, Dios me está castigando. Dios no castiga, Dios corrige. Dios corrige como un papá. Debemos orar como si toda la obra dependiera únicamente de Dios. Pero hay que trabajar como si toda la obra dependiera de nosotros. Es así como Dios quiere que avancemos. Si Dios nos bendice, si Dios nos dice lo que tenemos que hacer, tenemos que avanzar, avanzar, avanzar. Si Dios te dijo, vas a ser un evangelista, no te vas a llegar a la iglesia y te vas a sentar en una silla. Vas a buscar libros, vas a buscar una escuela donde te preparen para que des un buen trabajo. Nosotros también debemos estar atentos de las promesas de Dios para nosotros, pero es necesario que cada uno de nosotros ocupe su lugar en la obra del Señor, haciendo lo que Dios nos ha mandado hacer. Necesitamos avanzar en obediencia a la palabra del Señor. En el verso 8 de Josué, mire lo que dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Para avanzar era necesario que el pueblo de Israel estuviera siguiendo la palabra de Dios. Mire, para poder seguir caminando en el evangelio y poder seguir haciendo cosas que Dios nos ha mandado a hacer, necesitamos leer la Biblia, porque la Biblia nos va a ir enseñando el camino, las pautas que tenemos que seguir. Pero si no leemos la Biblia, no oramos, entonces vamos a estar estancados. Y Dios no nos va a hablar de esa manera. Cuando nosotros leemos la Biblia, Dios nos habla. Cuando nosotros oramos, a nosotros hablamos con Dios. Para avanzar era necesario que el pueblo de Israel estuviera siguiendo la palabra de Dios. Y nosotros también, para poder avanzar, necesitamos leer la Biblia. Así como en el desierto Dios le iba indicando el momento y el lugar hacia donde debía moverse, así también Josué debería estar atento a la dirección de Dios. Pero como ahora nosotros tenemos la Biblia, la Biblia puede ser nuestra guía para seguir adelante, para seguir avanzando. ¿Para seguir avanzando para qué? Para en los caminos del Señor. Ahora no estoy diciendo que si usted lee la Biblia, usted ora y todo, y se mete en una escuela y todo, usted va a tener una iglesia, qué bueno. O va a ser un evangelista que vaya por todo el mundo, qué bueno también. Pero si Dios lo permite, usted lo va a hacer. Pero si Dios permite que usted nada más venga a la iglesia, Dios también lo va a hacer. Y es bueno tener el conocimiento de la palabra. Porque cuando uno conoce la palabra, dice que entre medio en la iglesia siempre van a llegar lobos rapaces, que van a tratar de sacarlo de su fe, de hacerlo creer que donde está no está bien. Nuestro reto es el mismo hoy.
El mismo que tenía Josué con el pueblo de Israel es el mismo reto que tenemos hoy. No más que ahora por la tecnología, por el tiempo que estamos viviendo, las cosas son más fáciles. Mire, el mismo reto que tenía él era llevar a su pueblo a la tierra prometida. El reto que tenemos nosotros es llevar el conocimiento de Dios a toda persona necesitada de Dios, que es evangelizar a la persona. Ese es el reto que Dios nos dio a nosotros. Tal vez los afanes de la vida diaria, las circunstancias, nos desanimen y nos hacen dar un paso atrás y no seguir con lo que Dios nos ha mandado a hacer. Todavía es tiempo de retomar el camino y servirle a Dios. Todavía es tiempo. A veces por problemas, porque por mucho trabajo nos da flojera o lo que sea, pero pidámosle perdón a Dios y retomemos el camino otra vez y sigamos sirviéndole a Dios. En Isaías 41:10, mire lo que nos dice el Señor. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios siempre va al lado de nosotros, si tú se lo permites. Si tú se lo permites, Dios siempre está al lado de nosotros. Por eso es necesario que estemos más cerca del Señor a través del estudio de su palabra. Cómo da guerra de estudiar la palabra y estudiar. Pero mire, lo único que nos va a sacar de donde estamos es estudiar la palabra. Es bueno venir a oír la palabra, pero también estudiarla. Estudiarla. Como cuando usted lee un libro. Léalo. No trate de entenderla la primera vez que la lea. Sígala leyendo. El Espíritu Santo que se encargue de redarguirle y de entender lo que usted está leyendo. La única forma de asegurarnos de estar dando los pasos correctos es que estemos seguros de seguir los pasos del Señor. Es la única forma que podemos saber si estamos caminando correctamente. Sigamos adelante a pesar de lo que estemos pasando. Recordemos que Dios tiene el control de todo problema. Mire, todos los problemas que nos pasen, Dios tiene el control. Si lo importante es estar bien con Dios, buscar la presencia de Dios, orar con el Señor, por eso es bien importante orar antes de que empiece a trabajar, darle las gracias cuando termine de trabajar, darle las gracias por su familia. Hay tanto por qué darle gracias a Dios. Y cuando usted hace eso, Dios controla todos los problemas que le pasen. Dios lo soluciona. ¿Por qué lo soluciona? Porque Dios sabe que tiene a un hijo que ora, que lee su palabra, que asiste a la iglesia, que está en comunión con él. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios quiere que tú estés bien. Dios quiere que no tengas problemas. Dios quiere que vivas una vida feliz, que tengas un matrimonio feliz, que tengas a tus hijos felices. Pero la única forma es convivir con Dios, buscar a Dios, darle las gracias a Dios. Ahí va, me acuerdo de un pastor que decía, ahí va otra bomba, decía. ¿Usted se acuerda? Ahí les va una bomba, decía. Dejar de tomar, dejar de fumar, dejar de decir malas palabras y sobre todo, no le pongas sobrenombres a tus hijos. No les pongas sobrenombres a tus hijos. Tanto que batalla uno para buscarle el nombre y nunca les dice el verdadero nombre, les ponen un sobrenombre. Y uno ni les pregunta si te gusta que te diga así. Eso es lo más importante. Como papás, respeta a tu hijo aunque tenga 4 o 5 años. Cuando tu hijo venga y tú estés hablando con una persona, hay una cosa que siempre a mí me decían, hazte para allá, estoy hablando con el que no tiene respeto, estoy hablando con una persona mayor. Error, porque el niño no entiende. El niño quiere a papá, quiere hablar con papá, quiere hablar con mamá. Cuando tú estés hablando con una persona mayor y de respeto, quien sea, la persona cuando tú le dices, espérame un momentito, ahorita seguimos hablando, esa persona va a pensar y dice, ok, yo te espero. Y arrodíllate y habla con tu hijo. Ponte al nivel de él.
y dile, ¿qué quiere mi muchachito? Y a lo mejor va a querer una tontería o te va a decir cualquier cosa, pero ¿sabe lo que estás haciendo ahí? Le estás enseñando respeto. Porque ese niño no entiende que esa persona mayor hay que guardarle respeto. Lo que tú estás haciendo con él, le estás enseñando a respetar desde chiquito. Desde chiquito. Pero si tú lo agarras, hágase para allá, ¿qué no ve que estoy hablando? Vaya con su mamá. El niño ya le creaste algo aquí. ¿Y qué va a hacer? Peor lo va a hacer cada día. Cuando tú estés ocupado con la gente, va a pasar pero volado por ahí, sin falta de respeto. Pero cuando tú lo tratas de esa manera, el niño va a decir, mi papá está hablando con el Señor. Mejor espero tantito. Conforme vaya creciendo, va a ir aprendiendo cómo tratar a la gente. Y tú vas a aprender también cómo tratar a un niño. Sigamos avanzando, apoyándonos en las promesas de nuestro Dios, porque Él es fiel para cumplirlas. Avancemos poniendo todo nuestro esfuerzo, porque Él lo multiplicará si confías en Él. Todo lo que hagamos nosotros, el esfuerzo que hagamos, Dios lo va a multiplicar. Dios nos va a dar el descanso, Dios nos va a dar la ayuda, Dios nos va a dar la salida al problema. Avancemos poniendo todo nuestro esfuerzo porque Él lo multiplicará. Avancemos en obediencia a su palabra porque Dios honra la obediencia de sus hijos. Toda la Biblia nos habla de la necesidad de la santidad y del genuino temor por Dios. Toda la Biblia nos habla de santidad y del temor a Dios. Ahora no es un temor de tenerle miedo a Dios, no, de respetar a Dios, de respetar todo lo que dice en su palabra. Ese es el temor a Dios. No es que le tengamos miedo porque Dios es malo, porque Dios me va a castigar, no. Dios lo único que pide de cada uno de nosotros es obediencia, que lo obedezcamos en todo lo que Él pide. Dios no nos va a pedir nada que no podamos hacer. Dios nos va a pedir nada más lo que nosotros podamos hacer y nos va a mandar a donde lo que podamos hacer. Dios no es un Padre que nos va a dar látigo ni nada. Dios siempre está con nosotros. Así que con esto termino. Yo te voy a pedir que te pongas de pie. Vamos a orar. Y si yo quiero que esta oración la repitas conmigo fuerte. Esta es una oración para recibir al Señor como tu Salvador. Yo hace 18 años, yo lo recibí y esta misma oración, un pastor de allá de Guatemala, todavía me acuerdo, el mensaje era los olivos verdes y con ese mensaje yo me convertí. Nunca se me va a olvidar. Él se llama, una hermana me dijo, ¿cómo se llama? Olivo verde. ¿Sabe por qué ese mensaje me llenó a mí? Porque él explicaba que cuando hay la cosecha de los olivos, los meten a una tina y los empiezan a moler para sacarles el jugo. ¿Y sabe qué hace Dios con nosotros cuando nosotros lo aceptamos? Empieza a hacer lo mismo. Y nos empieza a sacar todo lo que tenemos. Nos empieza a lijar, nos empieza con una espátula, luego nos empieza con una lijita, nos empieza a sacar todo lo malo que tenemos. Pero después que ya somos limpios, Dios nos empieza a dar cosas lindas, hermosas, tu pensamiento empieza a cambiar, tu forma de ver las cosas, se te quitan las ganas de tomar, se te quitan las ganas de fumar, se te quitan las ganas de tratar mal a tu esposa, se te quitan las ganas de tratar mal a tu esposo. Tantas cosas que quita Dios, tantas cosas, porque Dios nos quiere limpiecitos para servir, limpiecitos. Que seamos unos padres buenos, que criemos bien a nuestros hijos, que nuestra familia vea un cambio en cada uno de nosotros, que si éramos unos que nadie daba nada por nosotros, que ahora la familia vea que hay un cambio en cada uno de nosotros. Así que repite conmigo esta oración, fuerte para que la oigan. Señor Jesús, te necesito.
Gracias por morir en la cruz por mis pecados. Te abro la puerta de mi vida y te recibo como mi Salvador y Señor. Gracias por morir por mis pecados y por darme vida eterna. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Toma control del trono de mi vida. Hazme la persona que tú quieres que yo sea. Amén. Si tú repetiste esta oración, créeme lo que no te vas a arrepentir. Dios es grande y poderoso. Dios es bueno. Dios no se queda con nada. Todo lo que tiene Dios son para sus hijos. Conforme tú vayas caminando en los caminos del Señor, Dios te va a ir dando lo que necesites, te va a suplir todas tus necesidades, nada te va a faltar. Mientras tengas a Dios, ahora la vida del cristiano no es fácil, porque vivimos en el mundo, y en el mundo, dice que en el mundo vamos a tener aflicción, pero Jesús dice, yo he vencido al mundo. Así que, mientras estemos pegaditos a Dios, nada nos va a faltar y Dios va a estar siempre con nosotros. Así que acompáñenme a orar y con esto nos despedimos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por esta oportunidad, Señor, que nos diste, Padre, de poder exponer tu palabra, Señor. Padre, yo bendigo, Padre, a los que esta mañana te recibieron como tu único y suficiente Salvador. Ayúdale, Señor. No los dejes andar solo, Padre. Espíritu Santo, ve con ellos. Ve con ellos a donde quiera que ellos vayan. Gracias, Señor, por estas personas que te aceptaron, Señor. Gracias, Padre. Nunca las dejes de tu mano, Señor. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos diste, Padre, de poder venir esta mañana a darte gracias por esta semana de trabajo, Señor. Bendecimos, Padre, a cada una de las familias aquí presentes, Señor. Bendecimos su casa, bendecimos su entrada y su salida, Padre. Padre, a los que tienen que salir, Padre, a viajar fuera, Padre, ve con ellos, sé con ellos, Padre. Cuida su camino, Padre, a donde quiera que ellos vayan, Señor. Que cuando ellos lleguen a su destino, Padre, puedan entender, Padre, que el único que iba con ellos eres tú, Señor. Gracias, Señor, por esas personas, Señor. Gracias por esta mañana, Señor. Gracias porque nos permitiste venir a adorarte y a bendecirte, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios me los bendiga a todos y cada uno de ustedes y si pueden, aquí nos vemos el miércoles. El miércoles de 7 a 8:30. Así que Dios me los bendiga mucho. Gracias por venir.